un nuevo programa de las provincias también existen. Primero quiero agradecer a todos aquellos que me han llamado el día domingo que pasó, también el lunes 29, día en que cumplí 88 años. Y acá estamos, bregando por las cosas de Corrientes, por las cosas de nuestra Argentina. Estamos en Semana Santa. ¿Qué momento mejor que repetir un diálogo que tuvimos con Monseñor Andrés Sternovnik el día y que salió al aire el día 5 de este mes de marzo? En estos momentos consideramos que es importante volver a escucharlo, porque enfoca, y le pido atención a la audiencia en estas, digamos, expresiones de Monseñor Andrés, porque nos va a hablar, entre otras cosas, que notó en Corrientes una cierta discriminación para la asistencia hacia el culto, de la cantidad de personas y demás, en relación a los lugares de diversión. También nos habla en su momento de la visita al Papa, del Papa a la Argentina, y prácticamente nos da a entender o nos dice de que es muy difícil que el Papa Francisco venga a nuestro país. También hace una incursiona casi al final de este diálogo en el tema político de nuestra provincia y del país, por supuesto, ¿no es cierto?, en el que habla de tratar de superar las diferencias que en el, digamos, en el lenguaje político se evite la descalificación y por el contrario se hable de las propuestas y también al mismo tiempo evitar de esta manera enfrentamientos que una vez desatados no sabemos a dónde concluyen. Y digamos como premonitoriamente estamos hablando del día 5 de marzo, del viernes 5, nos habla de evitar los enfrentamientos, y en estos momentos la provincia está prácticamente notando que hay en el partido mayoritario de la alianza de ECO Cambiemos, hay entre los líderes el gobernador de la provincia y el presidente de la Unión Cívica Radical, aunque se niegue, que es lo que siempre se hace, aunque se niegue que hay diferencias, estamos en presencia en estos momentos de diferencias de conceptos entre ambos. Yo llevaría los enfrentamientos actuales digamos, al momento en que se vota en el Congreso Nacional el presupuesto de la Nación, en el cual hay dos legisladoras, mejor dicho, que votan a favor del presupuesto, votan por el sí, cuando la instrucción de ECO Cambiemos era, digamos, de abstenerse, sobre todo una resolución del radicalismo. En ese momento, el gobernador Valdés, digamos, hace mención de que tiene dos legisladoras de fierro que han seguido sus instrucciones o sus consejos en que había que aprobar el presupuesto, mientras que otras de raíz netamente radical, estas dos son del PRO, digamos, netamente radical, se abstuvieron siguiendo las indicaciones. Ahí ya empieza a notarse, digamos, la diferencia de análisis o de criterios en cuanto a lo que hay que hacer en este año netamente electoral. Yo tengo anotado muchas reflexiones que hace Monseñor y que son necesarias que
se preste atención. Habla de que la Iglesia actuó como buenos ciudadanos, cumpliendo con todas las normas que se dictaron con referencia a la pandemia que estamos sufriendo. También hace referencia a la visita del Papa a Irak, que se hizo en el mes de marzo, y contraponemos ahí el hecho que visita a Irak, que es zona de conflictos, y nos dice Monseñor Andrés de que es muy difícil que el Papa venga a la Argentina y reitera el Papa Francisco que él quiere morir en Roma. Digamos, vamos a escucharlo a Monseñor, a este diálogo que tuvimos con Monseñor, y después seguiremos con los análisis. ¿Cuánto? Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos hoy con Monseñor Andrés Stanovnik, a quien lo encontramos con un muy buen estado de salud, siempre dispuesto a hablar con nosotros y dispuesto a escuchar y ver qué más puede hacer por Corrientes desde su arzobispado. Muchas gracias por su tiempo, Monseñor. Y muchas gracias a usted, don Guzniski, porque con frecuencia posibilita estos espacios de diálogo, que nos ayuda a encontrarnos también con la audiencia y poder compartir, sobre todo escuchar, que es hoy una de las conductas de las que estamos bastante huérfanos, ¿no? Así es. Hablamos mucho y escuchamos poco, ¿verdad? Si bien ahora en este momento estamos para hablar, pero vamos a tratar de escucharnos. Por supuesto. Me gustaría conocer su opinión, por ejemplo, durante toda esta pandemia que estamos viviendo, todavía la vamos a tener por un tiempo, el hecho de que se cierren o se dificulte el acceso a los lugares de culto. ¿Cuál es su opinión? Siempre, por supuesto, guardando las medidas que se tengan que mandar. Sí. ¿Cuál fue la conducta que nosotros adoptamos desde nuestras comunidades católicas desde el comienzo de la pandemia, desde la primera noticia? Nos propusimos ser buenos ciudadanos, que significa cumplir con las normas sanitarias, ¿no? Curiosamente esto ya aparece en el Antiguo Testamento. Así es. El Antiguo Testamento es muy curioso, ¿no? El libro de los Proverbios, que recoge la sabiduría de siglos, ¿no? Pone en alerta a aquel que no le hace caso al médico, ¿no? Diciendo que si no se le está haciendo caso al médico, tampoco se da lugar a Dios. Es muy interesante, sí, es muy antigua esta sabiduría.
que en el fondo reconoce también la capacidad del hombre, la capacidad que Dios le dio, ¿no?, para cuidar su propia vida, ¿no? Bueno, nosotros partimos entonces de ser buenos ciudadanos y acatar las normas de los profesionales a través de los comités de crisis, ¿no? Eso lo mantuvimos, digamos, todo este tiempo, y hoy seguimos con esa conducta. Si bien en algunos momentos aparecía, digamos, un poco discriminatorio los límites que se le ponía al culto, ¿no?, en comparación con otros espacios públicos, ¿no?, aún de diversión, ¿no? De todas maneras, hoy lo que se nos pide es que respetemos el distanciamiento, ¿no? Respetemos el distanciamiento. De modo que depende de la capacidad de los templos que convoquen a más o menos personas, ¿no? Bueno, dicho esto, insistimos mucho durante este tiempo esta necesidad que tiene el ser humano de comunicarse con el trascendente, que nosotros creemos que es alguien, no es una fuerza o una energía, digamos, impersonal, sino que es alguien. En momentos de crisis, ¿no?, el ser humano necesita agarrarse de algo, más bien de alguien, ¿no? Bueno, porque se da cuenta de su fragilidad constitucional. La condición humana es frágil, es sumamente frágil. Ante la crisis, ante la prueba, se da cuenta, toma conciencia de eso. Entonces no se le puede privar de esa dimensión trascendental. Entonces nosotros hicimos todo lo posible para seguir prestando el servicio espiritual a nuestra gente. En ningún momento se cerraron los templos en el sentido, digamos, más amplio de la palabra. Cerrar, que significaría no ofrecer ningún tipo de atención. A los enfermos se los visitaba en sus casas, a los hospitales se seguía atendiendo a través de los capellanes. Se utilizó los medios, estos medios digitales, para hacer llegar una palabra de aliento, abrir las misas a la familia. Se insistió en el valor de la familia, ¿no?, del lugar que tiene la familia y de los vínculos interpersonales, que la pandemia los hizo estallar en más de alguna ocasión. Porque de pronto la familia se encontró, bueno, muy limitada en el espacio físico, encontrándose todos los días, y bueno, y eso trae oportunidades hermosas, pero también desafíos importantes para superar, bueno, tantos aspectos de la convivencia, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros entendemos. Así es, esto nos llevó a vivir un poco más en familia, pero bien señala usted de que la convivencia 24 por 24 horas muchas veces hace resaltar algunas cosas a favor, y también aparecen situaciones difíciles. Tenemos ahora, casi a fin de mes, la Semana Santa, estamos próximos ya, que tiene preparado alguna situación especial la Iglesia en este momento, o digamos estamos... Sí, hay normas universales que ya nos llegaron de la Santa Sede, que siempre añaden que es necesario adaptarlas a las circunstancias locales, ¿no? Claro. Y nacionales, porque, bueno, esta pandemia, aun cuando nos abarque a todos, bueno, las situaciones de los países es diversa, y aún mismo acá, una cosa es la capital, otra cosa son los pueblos del interior, ¿no? Bueno, con esas salvedades hay algunas normas generales, ¿no? Por ejemplo, la procesión que se hacía para el Domingo de Ramos, ¿no?, esa procesión se suspende, pero se hace la bendición de Ramos, decimos, con otra forma que es más restringida en el mismo templo, guardando las distancias, ¿no? Es decir, los ramos se siguen bendiciendo.
también pueden ser bendecidos desde sus casas, desde sus propias casas. Basta con participar devotamente de la celebración, ¿no? De la celebración del Domingo de Ramos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo el lavatorio de los pies, el Jueves Santo, ¿no? Ese lavatorio de los pies se recomienda suspenderlo, ¿no? Bueno, y así hay una serie de normas, pero no varía sustancialmente de lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Bien, el Papa va a iniciar, o ya inició en estos días, una visita a Irak, que es una zona que está muy afectada por el virus. Por los extremismos, ¿no? Y virus y las dos cosas. Sí. El virus y los extremismos, porque es una zona disputada por Irán y demás. Ahora, ¿cuándo vendrá el Papa a nuestro país? ¿Hay alguna, digamos, alguna reflexión por parte del Vaticano en cuanto a la oportunidad que usted conozca, o es una cuestión de ir atendiendo situaciones en distintos lugares del mundo? Sí, bueno, el periodista Nelson Castro tuvo un encuentro con el Papa, un encuentro periodístico la semana pasada. Tocaron el tema de la salud de los papas, de la salud del Papa Francisco y también de su eventual viaje a la Argentina o no, ¿no? El Papa dijo que a la Argentina no vuelve y que morirá en Roma, de modo que ya descartamos la visita del Papa a la Argentina. Ya es un tema que él mismo lo determinó, ya está. Así que los argentinos no esperemos la venida del Papa Francisco a la Argentina. Es una decisión de él. Él tiene sus motivos por los cuales toma esta decisión. Yo personalmente creo que el Papa administra sus viajes pensando en el mundo. Sí. Este viaje a Irak es un viaje, digamos, de unas dimensiones estratégicas, mundiales, en vista de un mundo más humano, de una mayor convivencia fraterna, ¿no? Un llamado a la paz. Claro, sí, es trascendental. A ver, si uno lo compara con un viaje a la Argentina, a la que por lo menos le tendría que dedicar una semana, por lo menos, ¿no? No tiene trascendencia salvo para nosotros. No tiene una trascendencia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que es razonable lo que hace el Papa. Además, es una opción pastoral de un pastor que mira el mundo, mira los focos muy serios de tensiones que vive y le dedica tiempo a eso. El tiempo limitado que le queda, ¿no? Sí, bien. Hay quienes aprovechan políticamente ciertas situaciones por las cuales estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del distanciamiento, que es una medida que se cumple, digamos, hasta en las colas de los bancos, en las colas de los supermercados y demás, el distanciamiento, como un elemento para anular elecciones o usarlo políticamente a la imposibilidad de votar. Yo creo de que todo con voluntad y queriendo saber qué es lo que uno quiere, se puede obviar todo eso, porque así como se hace cola para los bancos o para recibir la ayuda social, se hace cola para ir a votar también, es una cosa importante, ¿no es cierto? Ahora, dentro de cuando usted recorre la zona de su arzobispado, ¿encuentra gente con vocación religiosa en estos momentos? En este momento sentimos que hay un despertar religioso. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en Itatí, cuando comenzamos el año, como lo hacemos ya hace tiempo. Al principio de año
bueno, iniciamos el año pastoral encontrándonos en Itatí. Evidentemente no fue masivo, porque invitamos a 15 personas por parroquias, somos unas 50 parroquias, y otro tanto en número de movimientos, grupos, asociaciones, instituciones, ¿no? De todas maneras era una asamblea limitada comparada con otros años, que es muy masiva, ¿no? Pero nos llamó la atención a tantos la alegría y el fervor de la gente, ¿no? Que fue la alegría y el fervor de la gente. Cuando la persona se encuentra en la vida, cuando se encuentra ante una prueba, y ante una prueba que la amenaza seriamente y que amenaza su vida, se despierta en él algo muy hondo, ¿no? Que es su dimensión trascendente. Sabe que no está hecho y que su vida no termina en estas cosas que son tan pasajeras, ¿no? Y en realidad duran tan poco tiempo, que la vida del ser humano no puede reducirse a eso. Si bien en la vida ordinaria mucha gente se queda simplemente allí, en las cosas materiales de todos los días, pero cuando se encuentra frente a una prueba seria, una enfermedad, por ejemplo, un accidente que la deja mal, le hace despertar, bueno, esa dimensión honda del ser humano que está hecho para vivir primero plenamente y para siempre, porque Dios lo hizo así, ¿no? En esta prueba nosotros percibimos que hay un despertar, ¿no? Hay un despertar. Lo sentimos, por ejemplo, en la nostalgia que manifiesta la gente de no poder concurrir al templo, ¿no? Que concurrir al templo siempre significa encontrarse con otros, sentirse parte de un pueblo. Así es. ¿No? La familia sola no es suficiente. Es necesario el contacto con otros. Claro, eso claro. Ayuda mentalmente también. Sí, es esa dimensión sacramental de asamblea, de pueblo peregrino, realidades a las que es tan sensible la cultura correntina, ¿no? La de encontrarse, la de peregrinar, la de celebrar, ¿no? Esas dimensiones acá están, digamos, muy desarrolladas y son muy buenas, muy sanas, muy sanas. Bueno, ante esto, ante la prueba, ante los límites, bueno, toda esta dimensión que acabo de señalar quedó como allí, ¿no? Muy aprisionada, sin posibilidades de expresarse, ¿verdad? Entonces, bueno, uno toma conciencia de que la vida es, frente a la prueba, de que la vida es algo más, ¿no? Entonces ahí se abre y comienza, bueno, a buscar el contacto con el trascendente. Efectivamente, nosotros hemos, prácticamente yo he entrevistado o estado en contacto desde Monseñor Vicentín para acá, con todos los arzobispos que tuvo nuestra ciudad. Y quiero hacer notar de que la bonomía de Monseñor Andrés es distinta, y distinta han sido los tiempos seguramente los que han influido también en eso, y aparte de una condición natural. Primero lo veo a usted como un arzobispo más joven que los que conocí, que fueron por lo menos 4, si no más. Ahora, también usted acaba de señalar algo que muchas veces se elude tocar, que es el tema de la juventud, que se le permite, lo que no se le permite, digamos, a las iglesias en cuanto al culto, se tolera en otros ámbitos de diversión y demás, y así tenemos hechos que son desgraciados, que se van produciendo, ¿no es cierto? No. Eso sí, demuestra que en su accionar un cierto modernismo que hace bien, como hizo bien el mensaje que difundimos un par de veces suyo sobre el chamamé,
cuando fue Corrientes, cuando fue el chamamé declarado de interés universal, ¿no es cierto? Eso lo trajo a usted también a la tierra, digamos, ¿no es cierto? Usted ve que estamos yendo en el orden general un proceso de entendimiento general de pacificación, de acciones pacíficas, que no hay, digamos, posibilidades de que esto pueda terminar en las discusiones, en enfrentamientos. Sí, mire, la pregunta es muy interesante. Los obispos tenemos un grupo de obispos que formamos la comisión permanente del episcopado, tenemos reunión la semana que viene. Seguramente esta pregunta va a estar en el tapete, ¿no? Seguramente se va a provocar este diálogo, porque siempre lo hacemos en la primera parte, lo llamamos intercambio pastoral, donde cada uno interviene y opina sobre el momento que estamos viviendo. Por supuesto lo hacemos desde nuestra condición de pastores y no políticos, porque no nos corresponde. Pero como pastores sí sentimos cómo vivimos la situación con nuestra gente. Y en este aspecto quisiera, o en este contexto quisiera decir que preocupa el momento que estamos viviendo. Preocupa, porque no percibimos, podríamos decir, no percibimos señales políticas que apunten a que los argentinos nos encontremos, superemos divisiones, intentemos pensar por lo menos un proyecto común, ¿no? Un proyecto común de nación, busquemos la manera de realizar o de encontrar un espacio, llamémoslo como lo llamemos, no sé, pacto social, encuentro entre los argentinos, diálogo, como fuere, ¿no? No se nota en el lenguaje, digamos, político, no se notan estos temas, ¿no? Entonces, es grave, ¿no? Nos preocupa. Entonces tenemos que cuidar a nuestra gente, para que no nos enerve en esta situación y nos lleve a situaciones de conflicto que después nos arrepentimos, ¿no? Sí, porque siempre, por más disidencias que se puedan haber, tiene que haber puntos comunes entre todos para resolver los problemas. Así que, y evitar, como bien señala usted, Monseñor, que todo sea diferencia y todo sea discusión, con lo cual estamos yendo por un mal camino, y en el cual tenemos experiencias mundiales, digamos, ¿no es cierto? Sí, así es. Viene, Monseñor, mi satisfacción, la satisfacción de la audiencia por tenerlo nuevamente una vez más con nosotros, y deseamos que nos siga ejerciendo su misión. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho también para saludar a las comunidades judías y a las comunidades evangélicas, ¿no? Porque tenemos un buen diálogo tanto con el rabino Weiser, como con algunos pastores, y me parece esto como un mensaje importante, ¿no? Este acercamiento entre los creyentes, donde descubrimos que tenemos muchas más cosas en común que las cosas que por ahí en las cuales disentimos, ¿no? Vemos distintos aspectos. Eso mismo, si se puede hacer entre el tema en las religiones, ¿por qué no trasladar esos entendimientos, esos puntos en común a la vida cotidiana, a la política, y no, tratar de que haya grupos que quieran imponer su razonamiento a todos? Así es, sí. Usted señala muy bien, y ha sido un precursor
de este entendimiento entre las religiones. Sí. En este caso, yo soy judío. Sí, cuánto hizo el Papa Francisco en estos pocos años, por supuesto tomando la línea de sus predecesores, en esto del acercamiento entre las religiones. Dio pasos gigantes, ¿no? El encuentro con el responsable de la religión islámica. El imán. Sí, después con la carta Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? Bueno, son hitos muy importantes. Así son es. hitos muy importantes. Bien. Y damos gracias a Dios. Bien, esperemos que en la reunión que tenga de obispos que usted señala se pueda abordar también este tema y que pueda salir algo así como un llamado a los líderes políticos, a los que están, porque todo se maneja en la política, siempre hay, como en las religiones, siempre hay un líder. Sí. Ahora, y lo que el líder diga o lo que el líder haga es lo que se le puede pedir al pueblo o a los ciudadanos que haga. Por ejemplo, no se puede decir hay que andar con bozar, Sí, claro. ¿cierto? Y no hacerlo. Claro. No hay que abrazarse y abrazarse. Claro. Entonces son todos elementos que hoy la televisión nos refleja Sí. y que nos hace descreer de que las medidas sanitarias, que al fin y al cabo son medidas Claro. sanitarias, no sean necesarias. Sí, tal vez lo que una cosita que me parece bueno destacar Sí. Respecto a la provincia de Corrientes, en el concierto de las provincias del país, la buena respuesta, ¿no?, que dio a la pandemia en general, ¿no? Dio una muy buena respuesta a la pandemia. Y en segundo lugar, también lo que decíamos antes sobre el lenguaje político que preocupa, ¿no?, porque no es un lenguaje que invite al encuentro, al diálogo. Me gustaría también distinguir, ¿no? Me parece que Corrientes se destaca en los últimos años por una conducción política mucho más serena, menos confrontativa, y esperemos que el periodo de las elecciones no encienda confrontaciones, ¿no? O mejor dicho, confrontaciones, enfrentamientos, ¿no? No encienda enfrentamientos. Los candidatos no se dediquen a descalificar al opositor, sino a hablar de su propuesta. Correcto. ¿No? Hablar de su propuesta. Que eso nos hace bien a todos, porque una descalificación pública lo único que hace es encender los ánimos negativamente. Sí, y los autoritarismos muchas veces conducen a esa situación. Muy bien. Muy bien. Monseñor, no queremos detenerlo más. Muchas gracias una vez más y seguramente nos veremos pronto. Si Dios quiere, que Dios los bendiga. Si Dios quiere. Gracias. Y por supuesto a la audiencia que nos tuvo paciencia durante todo este tiempo de Bien. diálogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Es muy importante este diálogo que tuvimos
con el arzobispo de Corrientes, y que lo publicamos el viernes 5, lo hicimos público el viernes 5 de marzo, no deja de considerar ni un aspecto, monseñor. Habla del tema, y reitero esto, del tema sanitario, de las limitaciones que se hicieron a la asistencia a los cultos, y lo compara con los lugares de diversión o más, y hace mención principalmente de que hay momentos de crisis en los cuales es necesario no solamente asistir a los templos, sino también lo más importante es la familia en estos momentos de crisis. Pero también resalta de que es necesario encontrarse con otros, buscar la forma respetando las pautas sanitarias que correspondan, tener contacto con otras personas, porque eso es necesario. El hombre necesita del diálogo y de escuchar. Bien, hay muchos puntos que quisiéramos resaltar sobre esta conversación, este diálogo que tuvimos con Monseñor, pero espero que ustedes habrán, prestado debida atención. No rehúye incursionar en la parte política, Monseñor, cuando habló de evitar la descalificación entre los políticos y resaltar que hay que exhibir propuestas en vez de descalificar al adversario. Todo esto nos da, la esperanza de que podamos tener un periodo electoral tranquilo. Monseñor destaca, que en la provincia hubo un buen tratamiento de la pandemia, y también que hasta ahora había en ese momento, hasta ese momento yo creo, un lenguaje político adecuado y una conducción política adecuada. Pero surgieron algunas declaraciones del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, en las cuales hizo algunas incursiones sobre la designación de candidatos y demás, que provocaron, la reacción posterior del presidente del partido de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi. Esto todo ya lo hemos tratado en programas anteriores, las dos cosas, los dichos del gobernador y también los dichos del presidente de la Unión Cívica Radical. Circuló en las redes estos días unas fotos de Ricardo Colombi y de Gustavo Valdés separadas, en las cuales cada uno hace alguna imputación, no directa, pero sí que dejaba entrever que hay un enfrentamiento. Fue desmentido, pero es lo que siempre se hace, ¿no es cierto? Ante estas cosas se desmiente, pero cuando se desmiente es porque algo está ocurriendo. Bien, finalmente, Monseñor hace un saludo a las comunidades judías y evangélicas y resalta el diálogo que se está teniendo a nivel, religioso. Yo creo que Monseñor Andrés Stanovnik es un pionero, acá en Corrientes, de este acercamiento que hay entre las distintas comunidades religiosas. Él dice que está siguiendo el enfoque que tiene el Papa Francisco. Pero bien, en cualquier momento vamos a volver a resaltar este tema del diálogo con Monseñor. Y también ya vamos a incluir, antes de entrar a una consideración de la situación política en especial al día de hoy, que no es la misma la que había el 1 de marzo cuando se inició el periodo legislativo.
de las sesiones ordinarias. Vamos a recordar qué dijo Monseñor vinculado con el chamamé. Señor director. Me presento muy brevemente para los que vean y escuchen este mensaje y son de lejos. Soy Andrés Stanovnik, arzobispo de la Iglesia Católica en Corrientes, Argentina. Recibo profundamente conmovido y muy feliz la noticia de la proclamación del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ñanderecó, esta expresión que combina poesía, canto y danza, significa un modo propio de ser con los otros y de estar en el mundo para el alma correntina. El alma correntina expresa generosamente en el chamamé ese modo de ser y estar. Y ese modo refleja hermosos rasgos que el Creador dejó plasmado en su criatura. Podríamos decir, en Dios hay Ñanderecó, es decir, esa preciosa herencia que se manifiesta en los valores que enriquecen el chamamé. La poesía, el canto y la danza correntina, al favorecer una cultura del encuentro, se basa en el respeto y la dignidad del otro. Reconoce, valora, corteja y se alegra por la diferencia y complementariedad entre el varón y la mujer. Canta la belleza de la mujer y al coraje del varón. La mujer, además de ser la compañera fiel, es madre y es abuela. Aparece con frecuencia el cuidado y la protección de la propia familia, donde siempre cabe uno más. Se exalta la fraternidad, la hospitalidad y la solidaridad. Se valora la sobriedad de la vida y el trabajo para el sustento. Se promueve la justicia que se le debe al pobre y se cultiva un especial e intenso sentido de fiesta, lo cual pone de manifiesto un corazón agradecido y alegre. Aún en medio de las penurias por las que atraviesa cotidianamente. Todo esto le da peso, gravedad, consistencia, en una palabra, identidad propia tanto a la religiosidad y a la música del pueblo correntino. Celebro de corazón junto al pueblo correntino la declaración de la UNESCO proclamando el chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Felicidades y muchas gracias. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Tenemos que destacar que empiezan a correr y con más intensidad a partir del próximo lunes los tiempos procesales. Los tiempos procesales en cuanto a la elección de gobernador y vice y todos
la mitad de la Cámara de Diputados, senadores, concejales, intendentes, etcétera. Es decir, diríamos que la actividad proselitista intensa va a empezar a desarrollarse a partir del próximo lunes. Hay muchas dudas sobre qué va a pasar en el amplio panorama político de Corrientes. Tenemos algunos datos que también, ratifican que la Unión Cívica Radical como tal y el Partido Justicialista van cabeza a cabeza, no solamente en la provincia, sino también en la municipalidad. Fijémonos de que en la capital, para intendente, el Partido Justicialista tuvo 26.573 votos, es decir, el 13,44%, mientras que la Unión Cívica Radical tuvo 27.693, es decir, poco más de 1.000 votos de diferencia. Y mientras que para concejales, el Partido Justicialista tiene 23.035 en la capital, el 12,93%, y la Unión Cívica Radical el 22.585, el 11%. Es decir, que en la capital, partido a partido, la Unión Cívica Radical gana en la elección de intendente y vice, según la información oficial, y mientras que para concejales gana el justicialismo. Entonces uno se pregunta cómo es que, la alianza por el cambio, Cambiemos, tiene la intendencia y la mayoría de concejales. Por los partidos que acompañaron la fórmula. Acá tenemos a la vista que se presentaron, fíjense ustedes, 37 partidos en la elección de intendente, 37 partidos que aportaron, algunos aportaron el 3%, otros el 2%, varios el 2%, hay uno que Encuentro Liberal aporta el 4,05, es decir, 7.800 votos. Después tenemos otros partidos que siguen con el 1, con el 1, con el 2, en cuanto a porcentajes de votos. Tenemos también el Partido Nuevo, que tiene casi el 3% de los votos, en una elección en la cual, hizo una alianza electoral, y ahí terminó. Hay que ver qué pasa en el futuro. Lo mismo el Partido Popular, que tiene 5.700 votos, es decir, que están parejos, casi parejos, el Partido Nuevo y el Partido Popular, mientras que Eli aporta el 4,05%. Es decir, que nadie puede sentirse ganador y tiene que bajar un poco el copete, tienen que bajar un poco, una especie de soberbia, como Ricardo Colombi, cuando dice que el intendente va a ser radical, entonces le preguntan si va a ser Tassano o cualquier otro. También abre la posibilidad de que, para gobernador la fórmula sea totalmente radical. Eso es demasiado soberbia, porque el radicalismo solo no puede gobernar, no tiene los votos suficientes para gobernar la provincia. Reiteramos lo dicho en programas anteriores, si no fuera por el aporte de todos los partidos, de esos casi 20 partidos o 20 partidos que apoyaron la fórmula de radical, encabezada por un radical, por Valdés, y Canteros como vicegobernador, y ahora Canteros quiere ser intendente y está desarrollando una actividad muy fuerte, y nos crea dudas. Vamos a tratar de esclarecer
cómo está constituido el Frente Hacemos Corrientes. El Frente Hacemos Corrientes tiene 91.000 votos en la capital, el 46,37%, mientras que Encuentro por Corrientes, Cambiemos, Cambiemos, tiene 99.417, son las letras chicas y uno trata de poder descifrarlas, el 50,29% para intendente. ¿Cómo está formado Haciendo Corrientes? ¿No está ahí la pata de Canteros también? Con lo cual puede haber una lucha importante entre entre Cambiemos y Haciendo Corrientes. Fíjese que hay solamente un 4% de diferencia, mientras que en concejales vimos recién los porcentajes de la elección de intendente. Es decir, Cambiemos llega a 50,29%. Reiteramos esto, 50% Cambiemos, pero la Unión Cívica Radical aporta únicamente 14%. No sé si se entendió. La alianza Cambiemos tiene 50,29%. La Unión Cívica Radical aporta a esa cifra 27.600 votos. El resto, que viene a ser un 30%, está aportado por los partidos aliados. Ahora, en concejales la cosa se invierte. Haciendo Corrientes otra vez aparece con el 44,93%, es decir, 87.000 votos. ¿Quiénes son Haciendo Corrientes? La verdad que vamos a tratar de descifrarlo para un próximo programa, porque en concejales, y eso es importante, tiene el 44,93%, mientras que Cambiemos tiene el 31,83%. 87.000 votos Haciendo Corrientes y 61.000 votos Cambiemos. Quiere decir que para concejales esta alianza de Haciendo Corrientes habría superado a Cambiemos. Pero son los datos que nos da la computadora, y vamos a tratar de descifrar quiénes son unos y otros. Ahora, la fecha de las elecciones en Corrientes. Hay varios partidos, varias provincias que ya adelantaron fechas porque quieren votar antes de las PASO. Las PASO son el 8 de agosto. Tenemos el caso de Jujuy, de Salta, de Misiones, que adelantan las fechas para votar antes de la elección de las PASO, que es el 8 de agosto. Jujuy el 27 de junio. Salta el 4 de julio, Misiones el 6 de julio. Y nosotros estamos postergando una definición sobre este punto, que tiene que intervenir también junto con empezar a definir quiénes son los candidatos, porque yo estoy de acuerdo con lo que hace Jujuy, Salta, Misiones y algunos otros más que seguramente se van a ir incorporando, que adelantan las fechas de las elecciones provinciales. Fíjense, Jujuy es radical, Salta es peronista, Misiones es peronista, adelantan sus elecciones. Es lo que tendría que ocurrir en Corrientes, votar antes que las elecciones nacionales. Pero las elecciones nacionales son de las PASO el 8 de agosto. No es que hay que llevar las elecciones antes de las generales del 24 de octubre. Hay que tratar de votar antes. Ahora, hay un impedimento constitucional que el plazo máximo son 4 meses antes y volvemos a caer en agosto. Entonces, por ahí, lo único que nos quedaría es votar una semana antes. ¿Por qué quiero votar las provinciales antes que las nacionales? Porque en las nacionales, aún siendo las PASO del 8 de agosto,
va el Estado Nacional, el partido oficial, la alianza oficialista, va a volcar todos los recursos y todos los medios posibles para levantar la imagen de este gobierno nacional que está muy baja y con problemas internos evidentes y que trascienden a la opinión pública. Entonces va a tratar de que el 8 de agosto sea un triunfo de la alianza gobernante. Y si se produce ese triunfo de la alianza gobernante, va a influir en la decisión de los votantes en la elección provincial, si se hace en septiembre, por ejemplo. Ahora, hacer la elección el 1 de agosto, cuando el 8 de agosto se vota, y está dentro de lo posible, porque no hay una, digamos, son elecciones totalmente distintas. Pero bien, vamos a ver qué nos dice el transcurso del tiempo y tratemos de que en ambos lados, en el frente kirchnerista o justicialista, digamos, y también en Ecocambiemos, no haya una división interna, que aquellos que hicieron posible el resultado positivo de Valdés Canteros en esta última elección se mantenga. Pero no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con Canteros si se le niega, como dice Colombi, que no va a poder ser candidato de Ecocambiemos. Si quiere ser candidato, que lo sea, pero no como Ecocambiemos, porque el candidato de Ecocambiemos va a ser radical. No obstante, esta definición que da el presidente de la Unión Cívica Radical, hay muchos que están criticando otras afirmaciones que hace el presidente de la Unión Cívica Radical cuando, quiere seguir manteniendo esta indefinición. Y hay en sus declaraciones publicadas, hay una crítica velada hacia el gobierno de Valdés. Entonces, cuando los primeros días de marzo, el gobernador dice que él va a ser el que va a designar los candidatos a gobernador y vice, después se corrige un poco y dice, siempre que la Unión Cívica Radical me postule, a lo que está ocurriendo casi a fines de marzo con las declaraciones de Colombi. Evidentemente hay dos líderes que van a disputar, ellos o empujados por sus bases, para la elección de los candidatos. Bien, quedamos así. Destaquemos que está habiendo un movimiento turístico importante en este fin de Semana Santa. Es un fin de semana largo por el Viernes Santo, sábado y domingo, y que hay muchas, inversiones en el interior de la provincia en materia turística, ya sea hotelería, excursiones, gastronomía. Sobre este tema, digamos que el día martes se produjo el cambio de autoridades del ESCOL, que es la organización que nuclea a operadores turísticos, en los cuales están la hotelería, la gastronomía y las agencias de viaje. El ESCOL de Corrientes va a cumplir el año próximo 45 años de existencia y es un eslabón de una organización internacional. Nos ha tocado presidir la primer comisión directiva en el año 87, 1987, la comisión fundadora, digamos, y también participar de muchos congresos internacionales de esta organización. Bien, deseamos a las autoridades y que en la reunión en la cual se hizo el cambio de autoridades se arrimó el ministro de Turismo, el doctor Elovalle,
a saludar y a manifestar su beneplácito por la actividad que se desarrolla desde el ESCOL. Bien, será hasta nuestro próximo programa.